Soy Consuelo Miqueo, que soy la primera ponente y también un poco como la coordinadora del evento, vicepresidenta de DMD Aragón, y vamos a comenzar la sesión. Esta es la sesión normal de las sesiones mensuales de DMD Aragón, que suelen ser los martes, pero esta vez no podía ser el martes porque no siempre disponemos de esta plataforma digital y ha tenido que ser el lunes. Lo hemos anunciado bien y creemos que nadie se habrá despistado por ese motivo. En esta ocasión hemos difundido un poco más porque ahora con las nuevas tecnologías podemos hacerlo de modo y manera que hoy nos encontramos aquí gentes que somos socios o socias de Aragón, simpatizantes, algunas amistades que es el público habitual, pero también otras personas o bien otros grupos políticos amigos que de alguna forma han apoyado y como habéis visto por el cartel hemos querido homenajear un poco el apoyo político y social que recibimos, ¿no? Especialmente pues, la gente del Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos y otras asociaciones y agrupaciones que velan, digamos, un poco por la muerte digna en general y por la ley de eutanasia en particular. Todas las personas tenemos, por lo tanto, el mismo derecho a usar el micrófono y las de allá. Lo que pasa es que es una reunión sobre la muerte digna. ¿Sobre la? Muerte digna. Y eso de la eutanasia. Sobre esto. Apágalo. Pues os habíamos dicho que silenciaréis los micrófonos, por favor. Ya me he despistado un poco. Entonces, la sesión, la verdad es que Consuelo. la mesa redonda se ha organizado muy desde Aragón y como para Aragón, y porque estamos en ese trabajo de conocer la ley para, por una parte, ver en qué situación se encuentra y pensar con quién nos vamos a valer o con quién se va a poder poner en práctica esta ley en un plazo relativamente corto de 6 o 8 meses. Y por lo tanto, pues son personas que aquí nos importan, que significan algo en Aragón y que probablemente sean más desconocidas en otros sitios. Pero, como también es cierto que esto se va a aplicar en todas las regiones de España, pues en DMD España, digamos, o en todos los lugares, creo que puede ser de algún interés. Solo decir que Aragón tiene la peculiaridad respecto a otras regiones de que su gobierno en los últimos, al menos en las últimas 2 temporadas, es un gobierno presidido digamos, por el Partido Socialista en una coalición bastante amplia de 4 partidos, ¿no? Y por lo tanto responde a ese modelo en el que desde DMD pensamos que igual las cosas son un poco más fáciles que en otras comunidades autónomas que están presididas y desde hace mucho tiempo por gobiernos que no han sido partidarios de la regulación legal de la eutanasia. Bien, pues aclarado esto, vamos a comenzar la sesión. La sesión tiene 2 partes, una que es la presentación de los ponentes y otra parte que es de debate. He pedido a los ponentes, como habéis visto por el cartel, pues son 2 profesionales sanitarios, pues atenernos todos a un tiempo de 10-12 minutos, de modo y manera que tengamos un tiempo para el debate. En el debate está previsto que pueda haber preguntas específicas y concretas y también comentarios. Procuramos y pedimos que no sean más de unos 3 minutos, que es lo que cabe en más de medio folio, que no es poco decir, ¿no? Respecto a los permisos y autorizaciones que necesitamos, pensamos que algunos socios nos han pedido si se podía grabar porque no podían acudir. Nos parece interesante grabarlo, no cuesta demasiado tiempo ni es difícil. Y, digamos, para uso interno. Si por un casual ocurriera que pareciera de algún interés para un uso externo, ¿no? Pues también se podría usar siempre que se digitalizara, o sea, que se editara, perdón, digitalizara, no, se editara específicamente para que circulara por otras fuentes. Si alguna persona tiene algún inconveniente, pues digamos que puede levantar la mano ahora que yo os voy viendo a todos y en ese caso le recomendaría que no usara la cámara, ¿no? Y si tiene que hablar, que por supuesto pues tiene todo el derecho, lo que haríamos en la edición es anonimizar su nombre, que seguramente aparecería en ese momento. ¿Hay alguien que tenga alguna objeción al respecto de que se grabe? No. Bien, como decía, vamos a invertir así el tiempo. El título de la mesa redonda era la ley de eutanasia, qué dice o qué regula y cómo se aplica. Entonces, en la primera parte, o sea, en primer lugar, hablará Consuelo Miqueo, o sea, yo,
para hablar sobre todo, o para decir qué dice. Damos por supuesto que igual no todo el mundo ha leído la ley, no ha sido tan fácil acceder a ella también, y por lo tanto describiré la ley sin valoraciones, digamos, ¿no? Que dice tal. Y a continuación hemos pedido a dos compañeros, a dos colegas, a dos colaboradores, dos personas que sin ser socias exactamente están por ello, que son la doctora Rosa Magallón y el doctor Miguel Moreno, dos profesionales de la medicina, la primera en activo y el segundo jubilado, que nos hablen y nos reflexionen sobre la ley y su aplicación, digamos, ¿no? Las posibilidades de aplicación desde su experiencia concreta, que en un caso es una médica de atención Está muy alto. profesora, etcétera. Está muy alto. ¿Está muy alto? Arriba. No, está bien. Arriba. Entonces, en segundo lugar, actuará o hablará, ¿no? Y presentará sus reflexiones un médico que ha sido jefe de servicio hasta hace 2 años del Gran Hospital Miguel Servet de Zaragoza y que le ha tocado la responsabilidad de asistir, digamos, a la aplicación práctica con todos los problemas que eso ha generado de toda la serie de leyes desde finales de los años 80. Y por lo tanto, pues su punto de vista es interesante. Bien, pues voy a pasar ahora a presentar la ley, digamos, qué dice y qué no dice, y básicamente. Es una ley que José Antonio, vamos a hacer la operación mágica de proyectar, voy a usar diapositivas. Es una ley, es un texto escrito, es un poquito difícil el texto, son 13 páginas del formato del Senado o del Congreso, que es muy grande, serán unas 15 o más páginas en formato normal de los nuestros, y es un poquito complicado, entonces yo lo voy a resumir en unas pocas diapositivas, lo fundamental. Y por lo tanto no vamos a decir todo, porque seguramente esta sesión es un poco la primera de una serie que a lo largo de estos meses seguiremos haciendo para analizar desde todos los puntos de vista y protagonistas posibles, ¿no? La ley de eutanasia. Consuelo, por lo que veo puedes compartir, ¿eh? Ya puedo compartir. Vale. Dice que inhabilitó, pero... ¿Se ve mi pantalla? No. No. Es que decía que el anfitrión había inhabilitado. Igual es posible que sea por eso. No, pero yo lo veo... ¿Tú lo ves bien? O sea, ¿tú lo ves en visto? Yo lo veo que un solicitante... Os digo, perdón, un solicitante, porra. Ahí O sea, vamos. Los participantes, claro, yo soy participante, yo le digo que ok, inhabilitó. Vale, igual estamos entrando. ¿Conseguimos entrar? No, yo veo que me dice, está activado por defecto. Un participante puede compartir a la vez. Ah, vale. ¿Lo Lo tengo yo. puedes o no? ¿Eso es lo que ves tú? Yo ya tengo una diapositiva y Joder. no la veis vosotros, ¿verdad? Vale, No. pues espera. ¿Qué puedo Vale. hacer? Tercer intento. Aquí me dice Espera. que el anfitrión inhabilitó la función. No, ahora admito a todos los participantes. Prueba ahora. Vale. Vale. Ahora ya sí. Vale. Bien, pues este es el cartel y las personas participantes y empezamos. En primer lugar hay que decir que la ley no está aprobada, que estamos en pleno proceso de aprobación, se aprobó en el Congreso el 17 de diciembre y el 29 de diciembre entró en el Senado, ya digamos limpia e impoluta desde el punto de vista textual, ¿no? Y gráfico, y lo que en principio creíamos que iba a ser un mero trámite muy rápidamente, quizá no lo sea. En el Congreso, como veis por la imagen, las probabilidades de que se apruebe
son muchas, son todas prácticamente, ¿no? Porque todos los grupos políticos que la han apoyado pues suponen una mayoría en el Senado. Y lo que pasa es que probablemente se retrase un poco porque sí que hay intención de volver a hacer el mismo proceso que en el Congreso. Es decir, hay un periodo que hasta acaba el 9 de febrero para la presentación de las enmiendas y luego pues, pasará a la Comisión de Justicia también y se debatirá. Probablemente el sentido de esas enmiendas y que se aprueben sea positivo en el sentido de precisar mejor algunas cosas que darán lugar a aclarar mejor el sentido de la libertad de la solicitud. ¿Qué sentido tiene esta ley ahora que se ha discutido mucho? Pues en primer lugar la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué ahora? ¿Se oye bien? Sí. ¿Por qué ahora? Pues sin duda ninguna por el contexto político en el que nos encontramos, un gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, y un contexto cultural más favorable. Las encuestas han ido subiendo y eso explica en lo fundamental por qué ahora esto ha sido posible. Desde el punto de vista de la política sanitaria, que es el punto de vista de la sesión de hoy, a mí me parece que es una ley que era imprescindible, era necesaria, la consecuencia lógica de la ley de autonomía, al menos de la ley de autonomía del año 2002. Es decir, que establece la posibilidad de una persona, o sea, de rechazar un tratamiento y que situaba esta ley de autonomía y de los derechos a la información y de los pacientes la responsabilidad de la salud en alguna medida en las manos de las personas. Hay otra ley que también lo estaba exigiendo de alguna manera, que es la ley que en Aragón es la del 2011. Y su primo. En Navarra también, en otros sitios, antes en el 2010. Su prima, la de la Molinera. A ver, es que esto no es, señora, que la oigo hablar, que quizá no es el momento. Luego está la ley de muerte digna o de cuidados paliativos, que como la llamamos habitualmente, pues que es la de derechos y garantías de asistencia al final de la vida, en la que la mayoría de las comunidades autónomas han establecido desde hace ya unos cuantos años, 10 años ya en nuestro caso, en Aragón, pues las condiciones y el derecho, digamos, a una asistencia al final de la vida que incluye los cuidados paliativos, ¿no? Y los equipos de asistencia domiciliaria. Por lo tanto, la ley de eutanasia desde este punto de vista sanitario significa dos cosas. Por una parte, la despenalización de una de esas propuestas de atención al final de la vida, que es la eutanasia, y por otra parte, la despenalización, pero por otra parte, la regulación de la prestación sanitaria de ayuda a morir que hace falta, igual que, digamos, normalizando este servicio como todos los demás. Esta ley, por lo tanto, para leerla también tiene su complicación porque constantemente está hablando en diálogo de dos cosas: los derechos de las personas a recibir esa prestación sanitaria, pero también está nombrando constantemente los deberes del personal sanitario que atiende a esas personas. Y eso queda muy bien reflejado en el primer artículo, que es el de la definición del objeto, después de haber hecho pues, una buena presentación de fundamentos, que es muy interesante y que hoy no vamos a trabajar sobre ello. Dice que el objeto de esta ley es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumple las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria, ¿no? El procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse. Con menos palabras, mejor no se puede decir. Asimismo, dice, determina los deberes del personal sanitario, no solo de los médicos, del personal sanitario que atienda a esas personas, definiendo su marco de actuación y regula las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido por la ley. En resumen, básicamente, ¿de qué habla la ley? Pues define muy bien quién tiene derecho a solicitar este servicio, que en términos muy básicos y generales lo vamos a decir, es el enfermo crónico dependiente, así en términos coloquiales, y un enfermo terminal. En segundo lugar, ¿quién puede proporcionarlo? Y solamente lo puede proporcionar el médico responsable del paciente, que es la persona que ha de, digamos, concentrar en su persona y en su actividad el conjunto de actividades que hay que hacer para poder conseguir esta prestación.
que puede ser médico de atención primaria, de los de cuidados paliativos, de los equipos de atención domiciliaria paliativos o en hospital. ¿Qué procedimiento se sigue? Y las fases son complicadas, ahora las veremos con un poquito más de detalle, ¿no? Pues las fases 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y luego también define qué garantías y control se exige tanto a las personas que lo solicitan, ¿no? Para poder darles ese servicio, como también a los profesionales sanitarios. 5 condiciones exige a la persona para poder hacer uso de este derecho que la ley regula. 1, ser español o residente español, ¿no? Pero no hace falta ser español, ni siquiera simplemente haber residido en España haber residido más de 1 año. Ser mayor de edad, con lo cual ya todos los menores y por lo tanto algunas de las personas que hubieran solicitado esto no van a poderlo obtener, mayor de edad, y por otra parte, y en tercer lugar, ser capaz, una persona capaz, o sea, estar en sus cabales, tener las facultades mentales, ser capaz y consciente en el momento de solicitarlo. Ahí también ya veremos luego excepciones. En segundo lugar, disponer, ¿no?, de un informe médico del proceso y las alternativas de tratamiento y cuidados paliativos. Es decir, no basta con pedirlo, sino también hace falta un consentimiento informado, que quiere decir disponer de un informe médico que ya se verá en otras ocasiones lo veremos con más detalle quizá, todo lo que se exige, un informe médico del proceso, de las alternativas que tiene, etcétera. En tercer lugar, Dice que le hace falta eso. Dice, haber formulado 2 solicitudes. Haber formulado 2 solicitudes en un plazo mínimo de 15 días. Más. Es decir, haberlo solicitado 1 vez y 2 veces a la misma persona, al médico, a su médico. En cuarto lugar, de sufrir enfermedad grave o incurable o padecimiento grave, ¿no?, crónico e imposibilitante, que son las 2 condiciones que hemos dicho antes, con sufrimiento intolerable, pero certificado por el MR, por el médico responsable. O sea, una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, pero en ambos casos con sufrimiento que la persona considera intolerable. Y por último, prestar consentimiento informado previamente a recibir la ayuda a morir, ¿no? Que esto hay que hacerlo 1 vez y luego otra vez poco antes. Todo esto se pide salvo que no se esté en pleno uso de sus facultades, ¿no? El caso de personas con Alzheimer, accidentes y pérdida de conocimiento, etcétera, y exista un representante que lo solicite y un documento, el documento de voluntades anticipadas o testamento vital o como se llame en cada sitio, que lo avale. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las fases, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues aparte de una solicitud firmada, consciente, libre y reiterada, se hace una primera solicitud al médico responsable. En el plazo de 15 días, ¿no?, se tendrá que hacer otra conversación, que es una solicitud ya formal con el médico responsable. En ese periodo, el médico, para esa segunda conversación, habrá tenido que hacer un estudio detallado del caso clínico que plantea, habrá hecho las indagaciones necesarias para poderle ofrecer a la persona que lo solicita un plan de acción de, digamos, todos los recursos terapéuticos de los que puede disponer. Y será obligado que entre esos planes de acción terapéutica se incluya los cuidados paliativos. Entonces tendrá de nuevo una conversación y volverá a reiterar su solicitud o no. Entonces, en ese momento el médico responsable necesitará la confirmación de esa solicitud a otro médico, que se prevé que sea legalmente un médico experto en la dolencia, en la enfermedad de la persona solicitante. Por lo tanto, será probablemente pues, un oncólogo, probablemente, porque la mayoría van a ser pues, personas que sufren de cáncer. Una solicitud firmada y motivada, que habrá un documento que habrá que escribirlo y un espacio probablemente donde pongamos lo que queramos. Entonces, firmada. Si no puede firmar por su dolencia, por lo que sea, puede ser, vale, igualmente una solicitud ante testigos o, si no está en esas condiciones como hemos dicho antes, el documento de voluntades anticipadas, ¿no? Es necesaria la firma del consentimiento informado. Consentimiento quiere decir que firmo y acepto y quiero, ¿no?,
la prestación de ayuda a morir, informado, tras haber sido informado, y donde en ese documento se tiene que hacer constar que he sido informada de todas las alternativas terapéuticas o de tratamiento paliativo o curativo, supongo que curativo no hay, pero paliativo que se me han ofrecido. A continuación pasa su solicitud por una evaluación de la Comisión de Garantía y, perdón, pone ahí control, pero es y evaluación, que es como ha quedado finalmente. La evaluación de la Comisión de Garantía y Evaluación. Se evalúa y en realidad lo evalúa, pero legalmente se verifica, ¿no?, que esa persona cumple las condiciones que la ley ha establecido. Si en cualquiera de las fases hay un rechazo, en las primeras fases el médico puede hacer una demanda, digamos, que lo eleva a la Comisión de Control y Garantía, y si el rechazo es por parte de la Comisión de Control y Garantía, entonces la persona enferma tiene la posibilidad de hacer una demanda vía contencioso administrativa. Si pasados los 20 días, ¿no?, de emisión de la solicitud oficial y última, anterior, no han dado respuesta. Si se acepta la solicitud, pues hay que hacer si se acepta, si la comisión dice que sí, que tiene derecho y que por lo tanto proceda a dársele esa opción terapéutica, o sea, esa opción, ¿sí?, sanitaria, digamos, hay una tercera solicitud. De nuevo tiene que el médico responsable hablar con la persona y preguntarle si está de acuerdo, cuándo quiere, ¿no?, si lo retrasa, etcétera, y entonces se accede a la prestación. La ley, digamos, española tiene respecto a las más próximas a nosotros, tiene un defecto, digamos, ¿no? Y es que la burocracia, los obstáculos para poder acceder son grandes, porque el control y la evaluación es previa a la propia eutanasia, no como en otros países como en Bélgica o en Holanda, que es posterior, que el control es posterior. Desde DMD se ha trabajado todo lo posible, pero no se ha conseguido, digamos, eliminar esta relativa carrera de obstáculos. Bien es cierto que cuando las personas, como ya sabemos, por nuestros compañeros que hemos ido, en fin, conociendo, y que ¿no?, la gente que lo necesita y lo quiere es valiente y trabaja y lo consigue, ¿no? Y en este caso la ley nos permitirá llegar a buen puerto, aunque haya muchos obstáculos. En definitiva, ¿quiénes intervienen según la ley en este proceso? Pues quienes tienen el deber de atender a esta solicitud son el médico responsable en primer lugar, que en principio pues puede ser y será probablemente en muchísimos casos el médico de atención primaria, el médico de cabecera, el médico del centro de salud o el médico, el oncólogo puede ser, o la oncóloga que le atiende. Un segundo médico que será el médico consultor, que tiene que ser experto en su enfermedad. Por lo tanto, parece como que está diseñado para que los médicos de atención primaria, los médicos de cabecera, ¿no?, los que tienen costumbre de ir a su domicilio, ¿no?, sean los médicos responsables o médicas, por supuesto, y el consultor o la consultora, el médico consultor, y como tal figura, sea el experto. Luego intervienen un médico y un jurista necesariamente, ¿no?, elegidos por el presidente de la Comisión de Control y Evaluación, que tiene que observar, estudiar si la documentación está, si el caso se justifica y entra dentro de la ley o no lo es, o no. Si los dos están de acuerdo, sigue hacia adelante y ya el presidente da la respuesta. Si no están de acuerdo, o sea, no tienen la misma opinión, se reúne el pleno de la comisión. Y entonces el pleno de la comisión, pues no sabemos todavía cómo tomará esas decisiones, probablemente por votación, pero porque quedan pendientes todavía de definir bastantes cosas del modo de actuación de esta Comisión de Garantía y Evaluación. Y, por supuesto, quienes más tienen pues, el deber de atender a esa solicitud, los juristas, sí, en el peor de los casos, tuvieran que hacer una demanda vía contencioso administrativa por no haber sido aceptada la solicitud realizada por la persona enferma. De todo esto, parte de esa información se archiva, buena parte de ella se tiene que archivar en historia clínica, pero ya veremos luego qué problemas genera eso o no, de acuerdo con la intervención de los profesores, del profesor Miguel Moreno. Bueno, en definitiva,
el responsable último, igual que en otros países, es el médico responsable. O sea, la persona que vela porque las cosas se hagan bien y que es responsable ante la justicia y ante, ¿no?, de conseguir lo que pretende, es el médico responsable o la médica responsable. ¿Cómo se acredita? Porque luego hay que acreditarlo al final del proceso y en el medio también constantemente hay que ir acreditando que esa persona o que esa situación, ese caso, es merecedor del derecho que ahora aprobamos, ¿no? Entonces, ¿qué documentos hacen falta? Pues una solicitud firmada del paciente, otra vez lo vuelvo a decir, pero aparece, o ante testigos o DVA, ya lo hemos dicho, el informe médico del solicitante, que lo hace el médico, que tiene que hacerlo bien, y luego los informes de verificación del equipo de la Comisión de Garantía y Evaluación, ¿no? Si coinciden, como he dicho antes, va al presidente y él informa en menos de 20 días, tiene que informar al paciente, porque si tarda más de 20 días en dar una contestación positiva o negativa, se sobreentiende que la respuesta es un no, ¿no? Y si no coinciden, pues va al pleno. Entonces, y luego finalmente se acredita todo este proceso al final en la comunicación, en el informe que hace el médico después de la eutanasia, en un plazo de 5 días, que no es mucho, y después en que el médico responsable, MR, lo remite a la comisión de garantía. Esta información, ese informe, son 2 documentos, uno que son datos de identificación, que tienen, digamos, diferente vía para conseguir la anonimidad y digamos, la privacidad, para garantizar derechos de las personas que han intervenido. Datos de identificación ABCID, es decir, de la persona que ha solicitado y ha conseguido y ha obtenido la eutanasia, del médico responsable, médico consultor y del representante si fuera por medio del testamento vital. Y por otra parte, hay otro documento que tiene el interés y la importancia de poder ofrecer informes anuales, que son obligatorios también, ¿no?, que es de datos clínico-estadísticos, es decir, qué enfermedad, en fin. No voy a entrar ahora en esa historia. En definitiva, y visto desde más lejos y resumiendo, yo diría que hay mucho control de la actuación profesional también, no solamente es del paciente, fundamentalmente de la actuación profesional. Creo que está bastante clara, que no es nada extraordinario en el conjunto del papeleo que casi todas las intervenciones sanitarias suelen llevar. Y en definitiva yo diría que las cosas que controlan hoy y a largo plazo son, por una parte, la ley, que especifica muchas cosas. En segundo lugar, nos falta la guía, ¿no?, la guía de buenas prácticas, un protocolo de prácticas que lo elaborará el Ministerio y lo acordará la Comisión Interterritorial. Luego hay, a nivel de las comisiones de las comunidades autónomas, otro elemento de control y de variación, por lo tanto de variabilidad en la práctica, ¿no?, clínica, podríamos decir, es la composición del grupo, de la comisión, que es determinante, en definitiva, que como mínimo sabemos por la ley que tiene que tener 7 miembros. En la mitad médicos y mitad juristas, o sea, tantos médicos como juristas, para que sea esa pareja doble de personas quienes evalúen. Pueden ser más personas y no se define cómo será esa composición, ni quiénes, etcétera. Y esa composición se decidirá, digamos, desde los gobiernos autonómicos, y el reglamento lo elabora la propia comisión una vez creada la comisión. Por lo tanto, tercer elemento de control, ¿no?, composición y reglamento, que estará muy determinada, como vemos, por, bueno, pues como otras muchas cosas, pues digamos, por el sistema sanitario. Por otra parte, están luego como un sistema de control, que es de retroalimentación, los informes públicos anuales. Es decir, cada año España, igual que todos los demás países, elaborará todos los de las comunidades autónomas un informe diciendo, pues, quiénes han recibido esta prestación, qué problemas ha habido, que se ha hecho estupendamente, que merece la pena seguir haciendo y que no merece la pena seguir haciendo. Tanto las comisiones, los comités autonómicos como el Ministerio de Sanidad. Y por supuesto, y siempre, como también ocurre en otros países, la jurisprudencia posterior, es decir, que ante demandas, etcétera, pues se va creando esto. ¿Qué problemas hay? Pues básicamente, ya he nombrado los recursos que tiene el enfermo ante las denegaciones, ¿no?, de su solicitud, y otro problema del que igual hablaremos más, hablarán más los otros ponentes, la objeción de conciencia al médico responsable. Y lo más importante y último,
de todo esto es, de acuerdo con la ley, ¿no? Se ha conseguido algo que es muy importante, y es que dónde y cómo se realiza la ayuda a morir, pues donde el enfermo decida, ¿no? Cuando el enfermo decida, tiene esa posibilidad, cómo el enfermo decida, dentro de unos límites, y con quién el enfermo decida. O sea que, por lo tanto, se puede obtener la muerte, digamos, por eutanasia, se puede realizar en casa, en un centro hospitalario o en una residencia. Hay dos modalidades eutanásicas, se puede elegir, digamos, se puede ver, según sea el caso, pero hay dos modalidades que están reconocidas legalmente, aunque quizá la palabra no está nombrada y algo se mejorará ahora al presentarse en el Senado. Es la eutanasia y le llaman modalidades eutanásicas, dos modalidades eutanásicas de la eutanasia. Una, la eutanasia propiamente dicha, o la eutanasia, como se llama en esta ley, que es el médico, digamos, proporciona ese recurso terapéutico, ese tratamiento, ¿no? Inyecta, por decirlo de alguna forma, y muy abreviadamente. Y la otra modalidad es el suicidio médicamente asistido, ¿no? En que la persona se autoadministra el fármaco. Por lo tanto, no hay nada en la ley que impida que el médico recete, salvo que la ley, ¿no? Dice, pero el médico consultor y el médico responsable tiene que estar delante, y el médico consultor y los de la comisión, del Comité de Garantías y Evaluación, pueden asistir. Por lo tanto, esto está bastante bien pensado para que los médicos de atención primaria, pues, que son los que tienen más relación con la familia, ¿no? Porque es medicina familiar y comunitaria, le conocen de toda la vida, etcétera, etcétera, pues puedan también facilitar que pueda ser un suicidio asistido cuando eso es posible, y en su domicilio y a su manera, y si es con una fiesta, pues con una fiesta, como quiera serlo, ¿no? Y por último, ¿qué se espera? ¿Qué esperamos? Que salga aquí donde entran, digamos, mis compañeros también, para un poco ver cómo preparamos esto, cómo nos preparamos todos, la administración, los profesionales sanitarios, nosotros también en DMD. Los cálculos que ha hecho DMD indican que normalmente en otros países, al principio, el 1% de la tasa de mortalidad, el 1% de todos los que mueren en un año, probablemente lo sean por muerte, que se nombrará como natural, ¿no? Porque quedará así reconocida por la ley, pero por eutanasia. Por lo tanto, se espera que haya unos 4.200 al año. Por otra parte, acerca de su eficacia, pues los compañeros más expertos en DMD han hecho los estudios, y entonces creemos que va a ser eficiente, porque entre el 90 y el 95% de los casos que se vayan a presentar van a poderse resolver con arreglo a la ley, lo cual es un cambio significativo. En Aragón, pues en Aragón tenemos una cifra que se prevé, una cifra que no es muy alta, unos 8 a la semana, 8 al mes aproximadamente, o 2 a la semana, que no llegan, ¿no? Y esta es una gráfica en la que aparecen los que se supone que tendrán dos solicitudes de eutanasia al año, que es para calcular un poco el trabajo de la comisión y demás, ¿no? Esto es más o menos lo mismo. Y por último, decir que pongo 2 diapositivas que las dejo un momento para que las podáis mirar, si sois capaces de verlo bien, que es por ver las variaciones que hay en nuestro alrededor. Simplemente, y voy a resaltar tres cosas, ¿no? Que primero, en nuestros países no hay incumplimientos, o sea, que no hay control previo, sino solo el posterior, o sea, que se hace los trámites con el médico responsable, el médico es responsable y hace lo que tiene que hacer, y no pasa por ningún sitio más. Y entonces lo que se observa a posteriori es que no hay problemas, o sea, la gente no hace cosas raras, todo eso que dice la publicidad contra, ni mucho menos. ¿Quiénes son los que intervienen? Pues, por ejemplo, en Holanda, los médicos de primaria, en su mayor parte de las 6.126 de la última evaluación que se ha hecho del 2018, 5.194 son médicos de primaria, ¿no? Donde en Holanda el 80% es en casa. ¿Y de qué mueren? O sea, ¿cuál es el diagnóstico que lo justifica? Pues de cáncer en su mayor parte, el 65%, ¿no? Y luego la combinación de varias cosas, o el 12%, etcétera. Y mientras que, por ejemplo, en Bélgica, que es un país que, bueno, tiene una tradición diferente y algunas cosas, pero ahí salen unas diferencias considerables. ¿Quiénes son los responsables? Pues son médicos distintos en este caso. En este caso se reparten casi en proporciones iguales los especialistas de cualquier especialidad, ¿no? Que sean, ¿no?, médicos generales y paliativistas.
especialistas paliativistas de la especialidad que sea. Donde en casa también mayoritariamente, pero no en la proporción que en Holanda, ¿no? Sino muchos menos, ¿no? Hay muchísimos que entran en el hospital. Y eso tiene que ver, esas diferencias, mucho con el tipo de sistema sanitario, también con la cultura, etc. Y lo que sí que se ve en todos los países es que la mayoría de las personas que solicitarán probablemente atenerse a esta prestación, a esta nueva prestación sanitaria, pues serán enfermos y enfermas de cáncer. Por ejemplo, en Bélgica el producto también está estudiado, se han estudiado muchísimas cosas ya, ahora empezamos a tener datos, y entonces el tiopental intravenoso se usa en el 65% de los casos, ¿no? A veces con propofol y muy escasamente otros, es decir, que también se concentra en el producto que allí más se utiliza. Bueno, y hasta aquí mi intervención, y ahora vamos a pasar a las de Rosa y Miguel, los otros dos componentes de la mesa. Voy a ver cómo salgo de aquí y me sumo al... Aquí. ¿He dejado de compartir pantalla? No, algo me pasa. Ahora sí. Bueno, me he pasado de tiempo bastante, lo siento mucho, como siempre. Espero que haya sido útil. Bueno, vamos a ver ahora el punto de vista de dos profesionales. En primer lugar, Rosa Magallón. Rosa Magallón es médica de atención primaria y profesora titular de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad de Zaragoza, la primera que hay en España y casi la única. Y lleva más de 30 años trabajando como tal, y tiene una trayectoria en la que ha combinado la asistencia, la docencia y también la investigación. Es la responsable del grupo de investigación de Aragón de Medicina de Atención Primaria. Y es desde ahí que nos va a hablar. Le hemos pedido que nos hable de cómo ella ve desde su centro de salud, trabaja en el centro de salud de Arrabal de Zaragoza, tiene un compromiso político también muy conocido en la ciudad, ha sido concejala de Izquierda Unida y es una excelente profesora, ¿no? Le hemos pedido que nos hable de cómo ve desde su punto de vista qué tipo de actividades van a cambiar en los centros de salud, qué problemas ve y qué papel va a tener a su juicio los médicos de atención primaria, los médicos de cabecera, ¿no? Cuando quiera, Vale, Rosa. pues muchísimas gracias, Consuelo. Con esa presentación te voy a nombrar mi asesora de imagen. Pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por dejarme participar en este debate. Quería decir que he aprendido muchísimo y más aún con la última presentación de Consuelo, pues porque a mí estas cosas de leyes no me superan un poco. Yo no soy especialista en leyes, pero sí soy especialista en personas. Y desde luego a lo largo de mi vida profesional he acompañado a muchas personas en su trayecto vital, por supuesto, pero también las he acompañado a morir, con mejor y peor resultado. Y esto es un poco la experiencia que yo quiero compartir. He tratado con pacientes, con personas, como yo las llamo, porque somos especialistas en personas que no han solicitado eutanasia porque simplemente no era posible, no sabían ni que era posible y les causaba un poquito de pundonor. O no entran sus esquemas, muchas veces condicionado por las creencias religiosas de este falso estado laico, ¿no? Pero bueno, que han reclamado en su mayoría, a través de conversaciones pausadas con ellos, pues su voluntad, su clara voluntad de no querer sufrir, de su deseo de no prolongar la vida cuando ya no tengan raciocinio o ya no sean ellos mismos. Muchas veces lo expresan así. Y a veces estas conversaciones con ellos y con ellas van cambiando de idea, conforme va avanzando la enfermedad, como va avanzando el dolor, sus limitaciones, el agotamiento, tanto el propio como el familiar, como el sufrimiento familiar, y también, y muy importante, una vez que los pacientes han solucionado sus problemas legales, sus papeleos, sus incapacidades, cómo van a dejar la pensión solucionada para su pareja, que estas cuestiones banales
que nos parecen banales, pues a los pacientes les preocupan mucho. Yo llevo 30 años de salud, de profesión en el mismo centro de salud, en el Centro de Salud de Arrabal, lo cual me ha permitido una gran visión longitudinal. He atendido a 3 generaciones de la misma familia y he ayudado a morir a muchas personas. Mi experiencia es que cada persona es un mundo, pero desde luego puedo asegurar con rotundidad que de manera explícita o no, me han pedido muchísimos, prácticamente la mayoría, que les ayude a morir, prácticamente todos. En la medida en que han sido conscientes de la irreversibilidad de su problema y a veces incluso antes, a veces incluso antes. Son pacientes fundamentalmente, como ha comentado Consuelo, pues con un cáncer progresivo en un estadio ya que no tiene curación, alguno con demencia de Alzheimer, aunque las estadísticas de Consuelo no las aportan así. A mí algún paciente joven que ha iniciado un Alzheimer en estadios todavía conscientes y siendo consciente de cómo iba a ser el final de la vida y de que iba a perder su conciencia, iba a perder su yo, pues también me lo han solicitado, con enfermedades degenerativas progresivas y también con los cuadros crónicos de insuficiencias cardíacas irremediables o de insuficiencias hepáticas irremediables que también solicitan ya el fin de su agonía. Yo he hecho sedación a muchos de ellos, cuando me lo han pedido ellos y también cuando me lo han pedido su familia cuando ellos ya estaban en agonía. Y a veces con mucha satisfacción por mi parte, casi siempre con mucha satisfacción por mi parte, aunque es un trabajo costoso, que requiere mucho tiempo, pero para mí, cuando les digo a mis residentes, una de las cosas más importantes y más satisfactorias de mi vida profesional es acompañar a la gente a morir. Casi siempre satisfactorio, porque al final el paciente pues, se ha ido sin sufrir gracias a ti, en las condiciones que él quería, casi siempre en el domicilio, que es donde ellos eligen morir y es donde yo asisto, donde los médicos de familia asistimos. Y otras veces he de decir que tanto la familia como el paciente sucumbe a la enorme presión social que culpabiliza a las familias si el paciente permanece en el domicilio por deseo del mismo. Pero hombre, pero cómo no lo llevas al hospital. Son presiones tanto de otros familiares, que casi siempre son distintos del cuidador principal, como por parte de los servicios sanitarios, cuando alguna vez van a urgencias. Pero hombre, pero ¿qué hacen en el domicilio? Y casi siempre estas presiones también son distintas del profesional responsable que además es cuestionado en algunas de sus decisiones. Mi opinión como profesional es que, además corroborada con la estadística que acabo de ver, es que no se va a producir una oleada de solicitudes de eutanasia en asistidos ni de suicidios asistidos en absoluto, sino que se va a dar con tranquilidad y con derecho a aquellas personas para decidir qué quieren hacer con esas vidas, que son vidas de verdad, en mi experiencia, absolutamente rotas, absolutamente irremediables y absolutamente insufribles. Y para poder ayudar a estas personas en este tipo de decisiones, yo creo que hay que estar muy bien formados. En principio, de cómo informar al paciente de su estado. Y en la Facultad de Medicina, afortunadamente, ya se da formación a los estudiantes sobre cómo dar malas noticias, porque yo recuerdo una de mis primeras experiencias como residente hace muchísimos años, en los cuales, pues ante la insistencia de una familiar a un paciente ingresado, el adjunto le informó en el pasillo a la señora pero oiga, pero su marido tiene cáncer, es que aún no se ha dado cuenta. Bueno, estas situaciones afortunadamente ya no se dan, no son absolutamente excepcionales, y esto ha contribuido la formación en el pregrado y también la formación continuada. Pero será necesario, a la vista de esta ley, introducir información objetiva y elementos de reflexión a los alumnos de los grados de ciencias de la salud, no solamente medicina, también enfermería, trabajo social, sobre la ley de eutanasia. Porque hay un amplio espacio para la formación en legislación y en ética, al menos en el grado de medicina, pero es una formación que de verdad tiene que complementarse con estas nuevas aportaciones legislativas. Yo creo que, desde luego, creo que DMD debe de estar muy vigilante a esto y, desde luego, los profesionales que estamos concienciados también lo estaremos, a que la formación sea objetiva y de pie a la reflexión y a la
al debate sereno y objetivo. Entonces, bueno, pues esperamos que esta ley sea tratada en el ámbito docente como realmente se merece. Porque además de formar futuros profesionales, es imprescindible establecer una buena formación continuada a los profesionales y a la sociedad sobre lo que significa esta ley y sus procedimientos. Esta ley nace, en mi opinión, y lo vivo a diario en mi centro de salud, que tenemos una polarización muy típica de cómo está la sociedad de hoy en día, ¿no? Nace con unos planteamientos previos muy polarizados, como es la crispación y la polarización de la sociedad actual, en la cual todo es blanco, todo es negro, si uno dice A, el otro dice B. Entonces, bueno, pues creo que esa formación objetiva sobre lo que supone la ley, pues es muy importante, porque además de la formación y de la confianza en la médica o en la enfermera para que la persona pueda plantear sus dudas, sus problemas, sus expectativas. Oye, yo puedo pedir esto, oye, yo puedo hacerlo. ¿Qué supone para mí? Pues para eso tenemos que estar formados. Y desde luego el actual sistema de precariedad y de la falta de continuidad en la atención va a dificultar esto, porque ya está dificultado una relación de confianza médico-paciente por nuestra presión asistencial y por la precariedad laboral, ¿no? Que hace que muchos de nosotros estemos bailando de un centro de salud a otro continuamente. Otra reflexión que quería hacer, y es que, en mi opinión, la sociedad es mucho más adulta. Lo estamos viendo ahora con la infantilización de la sociedad en la información que se está dando sobre el COVID, ¿no? Entonces, pienso que la sociedad es mucho más adulta de lo que las instituciones, los servicios sanitarios, los médicos, las enfermeras creemos, ¿no? Hemos organizado charlas en el centro de salud con la asociación de vecinos, debates comunitarios, por ejemplo, sobre voluntades anticipadas, y han sido las charlas que más gente ha acudido, que más han participado, que más les ha interesado, pues muchísimo más que la típico de la espalda sana, muchísimo más, ¿eh? Y además ellos han planteado pues sus dudas, y a mí esto me da que pensar, porque inicialmente pensamos que las pacientes, bueno, desde nuestra superioridad intelectual, entre comillas, pues les tenemos que dar todo mascado y no van a entender estos planteamientos de la ley de eutanasia. Y todo lo contrario, creo que hay que hacer un gran esfuerzo de información también a la sociedad. A mí me parece totalmente imprescindible esto, informar, no solo formar a los profesionales, pero también informar a la sociedad. Porque, y dentro de este planteamiento también es necesario formar e informar en normalizar la vida y en normalizar la muerte. Porque el proceso de morir es inherente a la vida, y esto nosotros lo vivimos diariamente, y parece que la muerte se oculta hasta etapas muy tempranas, hasta la edad adulta juvenil no se nombra, todo es como muy tabú, y bueno, pues a mí me ha causado mucho sufrimiento, por ejemplo, el comprobar cómo cuando vas a atender a un paciente en situación terminal, el paciente te dice a escondidas: no le digas a mi mujer que yo sé que lo sé, y la mujer te dice: no le digas la verdad al paciente. Y entonces eso me parece la manera más triste de morir en una situación en la cual estás fingiendo ante las personas con las cuales has compartido tu vida, y estás fingiendo al final de la misma sin poder compartir este momento tan importante, ¿no? Como es el camino a la muerte. Yo, de todos los que he acompañado a morir, que ya repito que son muchos, incluso adolescentes, y en mi larga trayectoria, pues ayer me puse a pensar cuántos, y casi no me salían decenas de ellos. Pues de todos ellos pienso que una proporción muy pequeña hubieran decidido un suicidio asistido en sus circunstancias, si hubieran pedido solicitarlo. Y concretamente me vienen a la cabeza pues unos cuantos de ellos. Pero la mayoría de ellos ya lo pidieron explícita o implícitamente. Una sedación, pues además lo dicen como: cuando llegue el momento me ayudarás, ¿verdad? O dame lo que sea porque yo no quiero sufrir más. O mira, ya, hasta aquí he llegado, no puedo más. O esto para mí no es vivir, tú me ayudas, ¿verdad? Todas estas expresiones las vivimos cotidianamente, y para mí, pues bueno, que muchos de nosotros
no soy la única, muchísimos de nosotros ayudamos, pues ahora se van a ver beneficiados todas estas personas con esta opción que se les abre, ¿no? De poder regular esta situación. Pero claro, tendrá que haber un debate claro, amplio y objetivo sobre la ley de eutanasia. Y respecto a los profesionales, puedo decir que no ha habido ningún debate de este tipo, al menos imparcial y objetivo, respecto a esta ley. Que yo conozca, se ha organizado una mesa por la Cátedra de Ética y Profesionalismo del Colegio de Médicos, que desde luego no ha sido bastante parcial en el sentido de contrario a esta ley de eutanasia. Pero fijaros que, bueno, ya lo habéis dicho, el 80% de la ciudadanía está a favor de la ley, aun sin conocer sus términos, aun sin conocer sus términos, y está a favor de la ley. Por tanto, el debate científico no ha entrado todavía en las sociedades científicas, no ha entrado en los médicos, al menos en las sociedades generalistas. Y quizá también mediatizado, como he dicho antes, por la carga asistencial que nos viene sobrevenida ahora por el COVID. Y seguro, pienso, que habrá objetores de conciencia. Alicia Guillón, quita el audio. Entonces sí que creo que habrá objetores de conciencia, lo creo, no me cabe duda. También lo hubo con las vasectomías, con la prescripción de anticonceptivos. Ha habido objetores de conciencia, con el aborto, os digo, también. Pero incluso más en esta ley de eutanasia, porque nuestra sociedad está polarizada, muy polarizada, y el debate cada vez es menos debate, si cabe. Pero pienso que más que objeción, a mí lo que me parece que va a generar es inquietud en los profesionales de que no haya una buena formación, de que no haya una buena protocolización previa al procedimiento a seguir, que garantice una buena praxis, que respalde a los profesionales. Esto me parece importantísimo. Y entonces, si se va a hacer efectiva esta ley, para mí es urgente esta formación y esta elaboración de una guía de práctica clínica que forme, protocolice y respalde a los profesionales. Y en cualquier caso, bueno, pues ya se ha hablado de la comisión de seguimiento, que debería ser multidisciplinar, y pienso que también con la participación de los pacientes, y con un carácter, y repito así, y me detengo, con un carácter, por favor, eminentemente laico. Con un carácter eminentemente laico, teniendo como prioridad el desarrollo de esta ley y su aplicación con todas las garantías posibles para la persona que solicita la eutanasia y para el profesional que le ayuda. Yo creo que DMD podría contribuir a la información, a la formación, a la participación en todos los debates para ofrecer una visión global, tanto para los estudiantes, para los profesionales, para las asociaciones y para la sociedad en general. Y termino con un pequeñito inciso en relación a los cuidados paliativos en España, que realmente son muy escasos y que a mí a veces son absolutamente necesarios, no tengo ninguna duda, pero me producen una cierta desazón a veces, como es una reflexión personal compartida por otros compañeros, que a mí me gusta acompañar a mis pacientes a morir. Para mí es una obligación y es una satisfacción y un derecho. Y por tanto, también los médicos de familia reivindicamos el tiempo necesario para atender a nuestros pacientes a morir. Y aquí lo dejo, pues muchísimas gracias. Creo que no me he pasado para que Consuelo no me riña. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. De verdad, no solamente has cumplido con el tiempo, sino sobradamente con el contenido. Has traído la verdad, ¿no? Y la vida, digamos, a esta charla, ¿no? Muchas gracias por colaborar. Gracias. Por pensarlo así y por ser, ¿no? Y por existir. Tú y otros también, y otras médicas como tú. A continuación, y terminamos ya después de ello, contamos con otro, con Miguel Moreno, Bernis, que yo creo que va a poderse conectar, le va a poder ver, o quizá no. Miguel Moreno, ¿nos escuchas? Sí, estoy escuchando. Perfectamente. Pues gracias. Entonces, Miguel Moreno es, como he dicho, médico documentalista, lo ha sido del clínico y digamos, como él mismo dirá, tiene una gran experiencia en la aplicación y en toda la aplicación de nuevas normas de todo tipo y cambios sustanciales en la sociedad española, fundamentalmente las derivadas de la Ley General de Sanidad, ¿no? El Sistema Nacional de Salud, y también las de la autonomía del paciente, que implicaba una revolución, que es quitar un gran poder
¿no? En muchos sentidos a los profesionales médicos que todavía estaban anclados en un modelo de relación paternalista. Pues a él le hemos pedido un poco que nos hable de cómo ve las posibilidades, los efectos, digamos, las fuerzas a favor y las fuerzas en contra que él ve, y especialmente cómo afecta eso al sistema sanitario, ¿no? Qué documentación, qué problemas técnicos, ¿no? Cree que puede darse. Él, por otra parte, es una persona que, bueno, que siempre le ha tocado lidiar con cosas nuevas porque fue el primer presidente de la Sociedad Española cuando se creó de documentación médica, también el primer director de la primera revista, ¿no? Y digamos un gran profesional, el único que ha sido profesional con dedicación exclusiva a la documentación clínica aquí en los hospitales de Aragón. Pues muchísimas gracias también, Miguel Moreno, que te hemos arrastrado aquí, y por tu participación, cuando quieras. Bueno, pues yo también doy las gracias por esa invitación. Creo que se oye. Se oye muy bien. Se te oye muy bien, sí. Doy las gracias por esa invitación. Se me oye, pero a lo mejor no se me ve, y si se me viera, se me vería sonrojado, porque las presentaciones de Consuelo suelen generalmente sonrojar en el sentido de las ampliaciones que hace de los pequeños currículos de cada uno. Un pequeño inciso: yo no, mi vida profesional ha transcurrido en el Hospital Miguel Servet, no en el clínico, como habré dicho. Ha comentado Consuelo. Bueno, como decía, mi actuación o mi papel es un poco más ver cuáles pueden ser los problemas técnicos o cuáles pueden ser las facilidades o no tantas de aplicación de esa ley orgánica que está pendiente de aprobar en el Senado, ¿no? Y que, bueno, se espera que no tenga demasiadas dificultades en una aprobación definitiva. En este sentido, los problemas que yo puedo vislumbrar con respecto a la fácil aplicación de esta ley, pues de alguna forma se han esbozado también aquí, pero el fundamental de ellos, que duda cabe, es un poco consecuencia de esa polarización de la que hablaba Rosa Magallón, que sería que esa ley nace sin consenso. Es decir, hay una serie de partidos políticos que se oponen frontalmente a la aplicación y a la aprobación de esta ley, y por lo tanto esto puede crear realmente algún problema en cuanto a su aplicación, sobre todo en aquellas comunidades en donde los gobiernos estén de alguna forma pues, llevados por esos partidos contrarios a ello. Junto a eso, pues hay otra serie de colectivos que también se oponen a la aplicación de esa ley. Ya hemos hablado, decimos, los partidos políticos, PP, Vox, posiblemente en nuestra comunidad el PAR, los colectivos profesionales, los colectivos profesionales y sus comisiones deontológicas, que ya se han declarado abiertamente en muchos casos en contra de esta ley, algunos colectivos de formación posiblemente no laica en bioética, contraria a la ley, como ya se dice también, los poderosos sindicatos, sobre todo de medicina y enfermería, y también grupos de presión, pues tipo Opus Dei, y algunos más hacia la extrema derecha, como pueden ser pues, los abogados cristianos, etcétera, etcétera. En definitiva, una serie de colectivos, todos ellos muy favorables hacia la objeción por parte de los profesionales sanitarios, y en esto pues está claro que tienen una experiencia acumulada en contra de leyes como la ley del aborto, como más cercana, por llamarla así, ¿no? No obstante, claro, la ley exige, como ha dicho Consuelo en su apartado primero, la obligación de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido. Por lo tanto, hay una necesidad, o tendremos que estar atentos a la implicación de la administración, que es fundamental para la puesta en marcha de esta ley. Claro, la administración, como digo, si está regida por partidos que están en contra de la aplicación de esta ley, pues puede simplemente actuar colgando en la página web el texto de la ley y así dar por cumplida su difusión. No es el caso, entiendo yo, de nuestra comunidad, porque de alguna forma, por la composición de los partidos en el gobierno, pues parecen proclives a una difusión o por lo menos a una aceptación y a una defensa de esta ley de eutanasia, ¿no? En este sentido, claro, para lograr una amplia difusión,
se plantean o deberían plantearse una serie de acciones que en todo caso pues son muy semejantes a las que se llevaron a cabo para la difusión entre la población del tema de las voluntades anticipadas o de instrucciones previas, ¿no? En este caso, pues habría que trabajar hacia una amplia difusión de esa ley, por ejemplo, a través de la página de Salud Informa, con apartados específicos de solución a preguntas frecuentes, apartados informativos con definiciones de requisitos, tiempos, gestiones a realizar, etcétera. Consuelo ha hablado antes de que es muy difícil que un ciudadano se lea la ley y de alguna manera pues tenga la tranquilidad o la paciencia de extraer la información más relevante que le pueda interesar. Por eso la Administración y por eso de alguna forma colectivos como DMD tendría que plantearse estar atento a este tipo de estrategias, pues tendrá que hablar de impresión de trípticos con la información responsable, hablar de tiempos, de gestiones, etcétera, hacer resúmenes para que sean más asequibles y que esa información pueda ser difundida de una forma mayor, ¿no? Por otra parte, sería también, desde mi punto de vista, interesante que se centralizara de alguna forma toda la información general a través de pues, unidades de atención al usuario, en el caso de la atención especializada, o de los coordinadores de protección de datos que han sido nombrados para la aplicación de la ley de protección de datos de carácter personal, las unidades de atención a clientes de atención primaria, etcétera, etcétera, que de alguna forma pues centralizasen toda la información que genera o que puede generar, o las dudas que puede, la información de dudas sobre la difusión a la población, ¿no? En este sentido, creo que sería también interesante que se nombrase un coordinador o de alguna forma un responsable en cada uno de los sectores, tanto de primaria como especializada en este sentido, y por supuesto un coordinador a nivel autonómico que entiendo que estaría ubicado en la Dirección General de Derechos y Garantías del Departamento de Sanidad, que creo que ahora ha cambiado de nombre y se llama Dirección General de Digitalización, Informatización y Derechos y Garantías de los Usuarios, ¿no? Bueno, la distribución de esa información, desde mi punto de vista, es importante y ha dado buenos resultados con otros casos, como digo, tanto la ley, el tema de las voluntades anticipadas como el tema de los reglamentos de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Por otra parte, me parece muy importante también que quede muy claro en todas las informaciones que la objeción es individual, es decir, la objeción a la aceptación de eutanasia por parte de los profesionales es una actuación individual de cada uno de ellos. Y en este sentido deberíamos también articular elementos para que se asegurase la máxima confidencialidad sobre este derecho. De tal manera que la estigmatización de los profesionales sobre sus opciones puede, en definitiva, ser muy negativa de cara a asegurar lo que también la ley dice, que es que debe ser, esa eutanasia debe ser una prestación del sistema sanitario público y no acabe en centros y servicios concertados, como ha pasado en la mayoría de los casos. El caso, por ejemplo, perdón, Antonio Cervillo, ¿puedes cerrar el micro? Perdón, disculpen. No. Decimos cómo ha pasado pues, en la ley sobre el aborto, ¿no? La interrupción voluntaria de embarazo. Bueno. Además, me parece importante que se conozca por parte de los profesionales. José Antonio. Perdona un momento, Miguel, por favor. Se oye a alguien, tengo a 4 personas que no puedo silenciar el micrófono. A un tal Fernando, hay varios Fernandos. Redmi, Arturo Pérez y Ana Fernández. Intentad controlar, si no podéis apagar el micro o desconectaros, hacer lo que sea, pero no interrumpáis, por favor. Sigue, por favor, Miguel. Bien. Decía, por lo tanto, que también sería muy importante que asegurar que se conozca esta ley entre todos los profesionales fundamentalmente implicados.
Ha hablado Rosa Magallón de la formación a nivel de pregrado, de la formación en otras disciplinas, enfermería, asistentes sociales, etcétera, etcétera. Pero específicamente entre los profesionales en activo, a mí me parece que no solo en atención primaria, sino también medicina interna, enfermedades infecciosas, neumología, neurología, unidades del dolor, unidades de cuidados intensivos, oncología, etcétera, etcétera, son colectivos que deberían conocer ampliamente esta ley y la deberían conocer pues, a través de actividades formativas específicas o también a través de dípticos o como se considere oportuno, ¿no? A ese respecto y siguiendo un poco lo que ha comentado Rosa de la introducción de ese debate en los colectivos profesionales, yo tengo una pequeña información del 23 de noviembre del 2020 que fue publicada en Redacción Médica en el último Congreso de Medicina Interna. Se planteó una sesión titulada Eutanasia y suicidio asistido y en esta información se recoge una encuesta de la Sociedad Española de Medicina Interna del año 2019 en el que aparece que el 83% de los socios estarían a favor de la eutanasia y el 17% de esos socios estarían en contra, ¿no? Es decir, que sí que es cierto que se está introduciendo ya en las sociedades científicas ese tema y su discusión. Otra de las cuestiones que nos podemos plantear, sobre todo desde el punto de vista técnico, es cómo afecta esa LORE al sistema de información y documentación del sistema sanitario, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que el principal problema de entrada es la actualización de los documentos de voluntades anticipadas que están vigentes en la actualidad. Según los datos del Registro Nacional de Instrucciones previas del año, o sea, yo tengo los datos de enero del 2020, en España hay 314.011 inscripciones de instrucciones previas o voluntades anticipadas. De ellas, 10.661 corresponden a Aragón. Me parece interesante resaltar que el 3,04 por mil de los habitantes aragoneses son hombres que han hecho esa declaración de voluntades anticipadas, mientras que hay un 5,04% de mujeres por 1.000 habitantes, ¿no? Son cifras más altas, casi un punto más altas que el resto del Estado, es decir, porque las cifras globales nos hablan del 2,54 por 1.000 habitantes en el caso de los hombres a nivel del Estado español y el 4,25 en el caso de las mujeres a nivel nacional, ¿no? Otro problema relacionado con esto sería que de estos 10.661 miembros o personas aragonesas que han expresado escritas sus voluntades anticipadas, hay un 3,3% de ciudadanos extranjeros. Esto quiere decir que cualquier modificación, cualquier información sobre ello, cualquier folleto planteando la nueva ley de eutanasia tendría que tener en cuenta el tema de la traducción de esta información para un correcto conocimiento de los derechos de las personas que están entrando ahí, ¿no? Claro, evidentemente las 10.661 personas que han dado su aprobación a voluntades anticipadas no han aprobado la eutanasia o no están por modificar este criterio, sobre todo porque es que además creo que hay un problema en este registro que es que no está depurado y posiblemente las personas que han fallecido durante este tiempo pues no han sido eliminadas de este registro y no están actualizadas. Pero en todo caso supone un volumen importante de gente y habrá que solucionar ese problema lo más pronto posible, porque otra dificultad con la que nos encontramos en estos casos es que la burocratización enlentece todos los procesos y no solo enlentece, sino que favorece la desidia de los implicados en las tramitaciones y en las rectificaciones, ¿no? Por lo tanto, deberíamos ser capaces, de alguna manera, de la misma forma que en muchas actividades de la vida privada, pues te ponen una tableta delante y tú firmas y esa firma se incorpora directamente al sistema informático de la empresa o del banco con el que estás haciendo una transacción, pues que en estos casos pues también los sistemas electrónicos favorecieran o los sistemas telemáticos favorecieran ese tipo de actividades, ¿no? ¿Cómo? Pues evidentemente, si no puede ser de forma telemática, pues habrá que crear unos anexos específicos para incluir el tema de la eutanasia en esas voluntades anticipadas y esos anexos específicos que se puedan tramitar
fácilmente, pues a través, como digo, de las unidades de atención al usuario, a través de la ventanilla única, o etcétera, etcétera, y de alguna forma autentificándose la instrucción casi a la entrega de este anexo, ¿no? Bien. Otro de los problemas que yo he visto de la lectura de la ley es que de la lectura del redactado hay 9 artículos de los 19 que compone la ley que hablan de la historia clínica y de la obligación de que la historia clínica incluya documentos relacionados con el tema que compete a la ley, ¿no? El tema de la eutanasia. Sean desde dejar constancia de la información que ha sido recibida y comprendida por el paciente hasta la consideración del médico con respecto a la pérdida de capacidad de la persona solicitante o simplemente la regulación de la custodia de acceso por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación, ¿no? En la actualidad, y por eso me planteo a mí como un problema, en la actualidad, en atención especializada, sí se sigue conviviendo entre la historia clínica en formato papel junto con parte de esa historia informatizada y de alguna forma, de una forma progresiva, pero bueno, sigue siendo importante el peso del movimiento de historia clínica papel. Simplemente a nivel de inciso, para que se os haga una idea, en el Hospital Miguel Servet y en sus consultas externas, en este momento diariamente se movilizan 3.000 historias clínicas papel, es decir, salen para consulta y ingresan por la tarde para su archivo adecuado, ¿no? Es decir, ese gran volumen de papel supone una dificultad a la hora de la incorporación de nuevos documentos en este sentido, ¿no? Por lo tanto, la idea, o en todo caso ese problema, estaría resuelto si toda esa información pudiese ser generada directamente desde el punto de vista telemático, ¿no? El escaneado posterior y el almacenamiento de esos documentos o los documentos en los que tiene que haber sí o sí una firma del paciente o de su representante legal o del médico que interviene, pues supone ese escaneado un aumento de recursos importantes y además dificultades de recuperación o por no hablar de extravíos y pérdidas de estos documentos, ¿no? Por otra parte, la incorporación electrónica de toda esta documentación podría plantear lo que se conoce como borrados lógicos, es decir, aquella información que de entrada no aparece en la pantalla como formando parte de la historia clínica del paciente, a no ser que el profesional que esté interesado en ella, pues a través de una serie de claves pueda acceder directamente, ¿no? Me refiero, por ejemplo, si un paciente acude en demanda demanda traumatológica por un problema de que se ha torcido un tobillo, lógicamente no tiene por qué aparecer en la historia clínica que el traumatólogo consulta, pues que este paciente ha estado o tiene una serie de documentos relacionados con la eutanasia, o que este paciente ha tenido una interrupción voluntaria de embarazo, o que este paciente ha estado en un programa de desintoxicación de cualquier tipo, o que este paciente ha tenido algún intento de suicidio, ¿no? Es decir, esos borrados lógicos se consiguen realmente con la historia clínica informatizada, con la historia clínica electrónica. Esos borrados no pueden concebirse en una historia clínica papel y efectivamente pues, los problemas de confidencialidad y los problemas de pérdida de esa documentación pues, realmente son importantes, ¿no? Con respecto a otro de los problemas que nos podemos plantear son la modificación de los programas para garantizar los derechos de confidencialidad. En este momento yo creo que no hay que modificar esos programas, no hay que reforzar esos programas porque de alguna forma responden todos ellos, es decir, al criterio de confidencialidad de la información que se maneja. Y responden sobre todo porque, como decía antes, a partir del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que entró en vigor a finales del 17 y que está actualmente en vigor, pues se ha desarrollado toda una serie de normativas y toda una serie de infraestructuras en los centros sanitarios alrededor de lo que podrían ser los conocidos derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos de carácter personal y, sobre todo, al derecho que todo ciudadano tiene a la trazabilidad de los accesos a su historia clínica. Es decir, todo ciudadano en este momento puede acudir al centro sanitario y solicitar a través de los cauces que están establecidos quién ha accedido a su historia clínica, en qué condiciones ha accedido, a qué hora ha accedido, a qué documentos ha accedido, por qué ha accedido y cuánto ha sido el tiempo de acceso, ¿no? En este sentido, la garantía de confidencialidad de la información recogida en la historia clínica, porque evidentemente esto puede ser una situación que acabe
siendo punible y puede llevar algún trastorno importante. De hecho, en la prensa pues, no, aparecen de vez en cuando. Ya no se trata de a ver lo que hacemos, a ver, no tengo nada que hacer, me voy a meter en la historia clínica de fulanito para ver cómo está, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la información recogida está muy regulada y los profesionarios, sean sanitarios o no, pero que acceden a la historia clínica por distintos motivos, pues respetan sobradamente los temas de confidencialidad y los de garantía y, por supuesto, los programas informáticos por los igual, ¿no? La información que se recoge en la historia clínica se puede plantear también si realmente es útil para los distintos informes que tanto en Bélgica como en Holanda o la propia ley exige que la Comisión de Garantías genere de la documentación anualmente. Pues bueno, pues ahí sí que podíamos plantearnos nosotros que eso dependerá del desarrollo de la información que se genere, del tipo de almacenamiento de esta información, de qué necesidades tiene la Comisión para elaborar esos informes, etcétera, etcétera. Qué duda cabe, insisto y lo insistiré a lo largo de la exposición, que la historia clínica electrónica en principio te debería solucionar todos esos problemas, no solo solucionarlos, sino que además favorecer de alguna forma el que esos registros luego puedan ser presentados adecuadamente para los fines que se consideren oportunos, siempre que se tenga, por supuesto, derecho a ellos, ¿no? Por lo tanto, si el diseño y la recogida de datos permite la creación de índices de utilidad o favorece la buena extracción de la información, los informes serán de fácil elaboración, ¿no? Pues, otro problema que nos podemos plantear es de si tenemos que introducir esa información en la historia clínica. Y perdonad si me alargo, me cortáis y ya en el transcurso del debate pues ya puede algunos de estos temas también. Pero bueno, en todo caso, me Consuelo como moderadora, pues me cortas o me dices lo que... O si quieres, Miguel, si te parece, nombras, digamos, lo que te parece que son problemas, por si acaso pues son prioritarios para el público, porque ahora ya son y 25 y 22 Vale. y dejamos un rato para el debate y vuelven a salir. Sí. ¿Qué te parece? Nombrarnos un poco, sí. Sí, decir simplemente que a nivel de historia clínica, como que la eutanasia se considera un acto médico, es decir, el último acto médico para el paciente y que conlleva una prescripción y una administración, como se ha dicho, pues por supuesto toda la documentación relativa a la eutanasia tendrá que guardarse, tendrá que ser almacenada en esta historia clínica, ¿no? En cuanto a las deficiencias, pues bueno, en primer lugar, recordar me parece importantísimo recordar a la ciudadanía la necesidad de dejar constancia de sus voluntades a través de las voluntades anticipadas, instrucciones previas, porque si hay algunos artículos de la ley que, de no tener esas voluntades, pues de alguna forma dejan al paciente en una situación de indefensión, ¿no? Dejar constancia de todas las actuaciones en la historia clínica y me gustaría hacer simplemente una pequeña aportación al tema de la potestad de los gobiernos autonómicos para la creación de esas comisiones en el Parlamento Autonómico y no por parte del Parlamento Autonómico, ¿no? Me parece que como DMD habría que estar muy vigilantes y como ciudadano interesado tendríamos que estar muy vigilantes hacia la creación de estas comisiones, de tal manera que primero nos preguntemos, ¿esas comisiones se variarán cada 4 años en dependencia de que cambie el gobierno o no? Por lo tanto, tendrá ese reglamento que elabora la propia comisión será modificable de una forma o no. ¿De qué manera podríamos asegurar que los 7 miembros que componen esa comisión fueran de probada ecuanimidad y expertos y profesionales en este sentido? Bueno, yo lo dejaría ahí, de momento lo dejo para la posible debate. Pues muchísimas gracias también por aclararnos algunos de los problemas más áridos probablemente, ¿no? En relación con esta ley y que, bueno, son importantes. Y la verdad agradecemos poder contar contigo, con una persona pues de la experiencia y profesionalidad, ya jubilado, al respecto. Pues yo creo que pasamos ya al debate. He mirado un poco el chateo y no he visto que haya peticiones de mano, pero creo que José Antonio Rovira, ¿no? O Asun,
Asun Villasana ahí, no sé quién, estará controlando un poco Sí, quién ha pedido las manos o quién ha levantado la mano para hablar. Bien, podéis Yo hacerlo en empiezo cualquier yo, momento. que me aprovecho de mi condición de anfitrión. Muy bien. Para Rosa, yo tengo algunas amigas médicas de familia y me hablan de sus centros de salud. Hemos hablado de este tema, de la pronta llegada de la ley de eutanasia. Y me preocupa, pues esa amiga me contaba que en su centro de salud, que no me acuerdo cuál es, menos 2 médicas, las demás iban a plantear objeción de conciencia. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo crees que está el tema de la objeción de conciencia? Bueno, yo creo que estamos en una situación en atención primaria en general, en la sanidad pública, de adocenamiento absoluto y de funcionalización, y estamos un poco a lo que nos digan, ¿vale? Yo creo que creo que no hay un debate crítico sobre la ley de eutanasia. Es que la gente, yo en todos los debates de profesionales, de grupos, de residentes, de mi grupo, con las enfermeras, con los médicos, este tema no sale en absoluto. Es que no preocupa. Entonces yo creo que lo que le preocupa a la gente, en mi opinión, es que a mí no me pillen los dedos. Por eso yo creo que es muy importante protocolizar, porque la gente, si la ley se aprueba, tarde o temprano, es decir, que hay de todo, porque los médicos de familia somos muchos y ya simplemente por campana de Gauss, pues ya lo mediocre también abunda, como en todas las especialidades. Siempre digo eso. Y quizá en medicina de familia, pues como somos más, pues parece que lo mediocre es más. Y eso a veces nos perjudica, porque da de nosotros una imagen un poquito distorsionada. Pero yo creo que con un buen protocolo, una buena formación y una buena información al usuario, yo pienso que puede costar 2, 3 años, pero no creo que haya mucha objeción de conciencia. Estamos haciendo sedaciones todos. No. Y esto sí que es verdad que lo complica mucho, porque, bueno, complica el procedimiento y eso yo creo que es a lo que la gente le puede preocupar. No sé, probablemente tus compañeras no se lo hayan leído, yo tampoco me lo había leído, pero es decir, hasta que no me lo ha explicado Consuelo, nada. No. Y una cuestión que tenía que haber aclarado antes. El que quiera participar, el que quiera hacer una pregunta, se tiene que meter en la barra de abajo donde pone participantes, activarla y le saldrá una manita. Le da la manita y saldrá en pantalla. Y así puede pedir la palabra. Perdona, ¿vale? sale en reacciones, no hay, sí. en participantes. En reacciones. En reacciones hay, mira, en reacciones lo que hay es, estoy hablando, sí. En reacciones lo que hay son iconos. Sí. Pero si te metes en participantes, a mí es que no me sale porque soy administrador. Es un problema. En participantes, abajo de todo, debería salir en reacciones te sale un icono de una mano que puede servir. Pero es una manita de aplaudir y de que estoy de acuerdo. Azul. No, mira, en la lista de participantes hay tres cosas para hacer. Para invitar, desactivar el micrófono y levantar la mano. Hay que darle a levantar la mano. Ahí. En participantes, sí. Ahora mismo hay 77. En otros que son reacciones y es mucha gente. Un aplauso. Vale, sí. Ya veo aquí, por aquí alguna ya. Sí. Bueno, yo quería hacer una aclaración a Miguel Moreno. En la web de Salud Informa, creo que en este momento hay información del DVA que ya está en árabe, rumano y no sé qué otra lengua. Y supongo que con la información respecto a la eutanasia harán lo mismo. Sí, efectivamente. O sea, pero vamos, hay que dejar claro que se haga también lo mismo en todas esas actuaciones que se supone que deban hacerse, ¿no? Sí. Está claro. Teófilo Martín ha pedido la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, perfectamente. Bueno, en primer lugar, felicitar a Rosa, por supuesto a Consuelo y a Manuel también, a Miguel, porque Rosa ha hecho una explicación muy cercana a la realidad, ¿no? Como consecuencia de su trabajo diario, que ha conseguido hacerme ver a mí un poco realmente el sentido de esta ley y realmente la humanidad de esta ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenía 2 preguntas.
En primer lugar, ¿por qué hay tan pocos países en los cuales se ha desarrollado una ley de este tipo? Porque entendemos que es una ley absolutamente humanitaria y muy razonable para conseguir evitar el dolor de las personas. Y entonces yo entiendo que es una ley absolutamente necesaria y por el cual solo la existencia de algún tipo de pensamiento mágico o de algún elemento relacionado con el tabú de la muerte, que tú también has comentado, podía hacer ver la imposibilidad de hacer una ley de este tipo para una muerte digna, que es a lo cual todas las personas yo creo que tenemos que aspirar. Si me preguntas a mí, yo no sé por qué. A ver, yo creo que España sí que es verdad que somos un país bastante progresista. La ley del... Bueno, a la hora de legislar, luego ya la ley del matrimonio homosexual, la de la violencia de género, también hemos legislado mucho y tal y cual, pero yo no sé por qué no se ha legislado antes. Hay muy pocos países, pero probablemente Consuelo tenga más razón de ello. Yo solo sé que cuando desde mi condición de profana legislativa, pues para mí esto va a suponer una ayuda y lo que veo son dificultades muy de que tiene que haber 4 médicos que se pongan de acuerdo, como muy garantista. No sé si este garantismo es demasiado rígido o no, ahí no tengo criterio. A mí me lo parece, pero Consuelo igual puede opinar más. Bueno, aquí cualquiera de MD sabe y bueno, y él mismo que ha preguntado también tendrá sus propias teorías muy bien fundadas, ¿no? Si nos fijamos, o sea, yo por ejemplo, ¿cómo contestaría? Diciendo, si me fijo en la oleada que crea esto, ¿no? En España se ha debatido casi a la vez que en Portugal, y en Portugal se ha rechazado ya 2 veces por argumentos y desde posiciones políticas muy diferentes de las de España. Y en Chile pues está en ello, y o sea que y Holanda es un país de tradición anglicana, ¿eh? Y Bélgica de tradición católica. Y en Bélgica hicieron algo que no fue lo mismo que en Holanda, pero que está muy bien, y es que aprobaron a la vez, digamos, las leyes de autonomía, lo que aquí hemos hecho en 3 fases, ¿no? Que yo ponía en la diapositiva, aprobaron a la vez la ley de autonomía, la de cuidados paliativos y la de eutanasia. Eso es perfecto, porque eso es el sentido verdadero de lo que es una sociedad laica, ¿no? Entonces, si nos fijamos en los argumentos que utiliza la gente, pues vemos que está en el del miedo, el apocalipsis. O sea, yo veo un discurso que me recuerda mucho, yo ya tengo 65, pues he tenido una niñez católico fulgurante, vamos a llamarlo así, y me recuerda mucho al poder que la Iglesia tiene, que ha tenido sobre el alma y sobre la vida y sobre el dinero del difunto, ¿no? Y sobre todo, y entonces creo que algo de ese discurso está, solo que disfrazado de argumentos absolutamente irracionales. Entonces, bueno, así. No veo más, no sé, no hay razones estructurales. Bueno, por ejemplo, España es un país que tiene la menor libertad de elección del médico de todos los países del entorno, ¿no? Por lo tanto, eso también da perfiles de usuarios y de organización diferente, ¿no? Pero yo creo que es la Iglesia. O sea, cuando decía Rosa, es que a la comisión, por ejemplo, yo creo que hay que pedirle no solamente en fin, que prevalezca, ¿no?, la condición laica, pero teniendo en cuenta que un porcentaje de la población es votante de PP y votante de PP, vamos a decirle, ¿no?, y que hay una población cristiana, también hay que respetar esto. Y hay que insistir en una frase mágica y fundamental, ¿no? Es que esta ley no obliga, solo permite a quien lo desee y lo necesita, ¿no? Y es absolutamente caritativa, podríamos decir, en términos de valores de empatía, ¿no? De cuidado del otro. Compasiva, ¿no? Más que caritativa. Compasiva. Que se te nota la educación antigua, ¿no? Compasiva. Sí, exacto. Una cosa que hay que aclarar es que dentro de la Iglesia hay
hay gente que está a favor de la eutanasia. No hace muchos días ha aparecido un artículo de Juan José Tamayo, un teólogo de cierta renombre en este país, a favor de la eutanasia. Salomé quería hablar. Sí, sí. Bueno, perdona, un inciso, es que una cosa es la Iglesia Católica y otra cosa son los cristianos. Ya. Claro, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, bien, de acuerdo, Rosa, pero en realidad quien manda son los católicos, no son los cristianos. Bueno, otra cosa, Mariposa. A ver, una pregunta para Rosa. Tú has dicho en un momento que todos sedamos, ¿no? Y yo te pregunto, ¿qué diferencia hay, pues, entre la sedación que hacéis los médicos de familia y los cuidados paliativos? ¿O es lo mismo? Porque cuidados paliativos... A ver, hay un poquito de confusión propiciada también por la falta de, bueno, por la desinformación, ¿no? Nosotros los médicos de familia y las médicas de familia hacemos cuidados paliativos. Hacemos cuidados paliativos. Cuando la Asociación Española contra el Cáncer, que Pachi, yo lo conozco mucho, cuando la gente dice, me he muerto sin cuidados paliativos, sin una unidad, mi familia ha muerto sin una unidad de cuidados paliativos, pero igual ha muerto asistido por su médico y su enfermera. Nosotros hacemos cuidados paliativos y las unidades de cuidados paliativos son necesarias. Pero nosotros, o sea, yo cuando digo reivindico mi derecho a asistir a mi paciente que ha asistido durante toda la vida también a morir, acompañarlo a morir, reivindico ese tiempo que le dan a una unidad de cuidados paliativos que durante una mañana ve 4 o 5 pacientes y los ve muy bien, ¿eh? Nada de, no es absolutamente ninguna crítica, porque las unidades de cuidados paliativos son muy necesarias y son muy escasas. Pero yo quiero ese tiempo también. Pero otros médicos pueden estar en posiciones distintas a la tuya, es decir... bueno, es una de nuestras obligaciones, ¿eh? O sea, que es una obligación del médico de familia claro, la sedación. Claro. No puede desplazarte ni mandar a los... El problema es cuando salen del hospital, cuando los propios compañeros, a veces pues con la desinformación, tampoco de manera en absoluto malintencionada, te dicen, y ahora... Cuando le dan el alta, vaya a su médico para que le mande los paliativos. Y bueno, claro, estamos sometidos a una gran presión asistencial, pero esto es lo mismo que, mira, no quiero atender a un diabético y lo mando al endocrino, ¿sabes? Es que cada uno ejerce su profesión como según su criterio y eso es más o menos discutible, pero los paliativos, el acompañamiento al morir forma parte de nuestra profesión. A ver, otra cosa. También has comentado, eso es algo también que lo vemos todos, que el debate no ha entrado en el cuerpo médico, en el cuerpo científico. No. Pues ¿quién tiene que hacer que ese debate entre? Porque no se puede solo estar con las acciones que son muchas y yo creo que muy valiosas, ¿no?, que hace la Asociación Derecho a Muerte Digna. Pero tendrá que ser la administración, tendrá que ser la universidad, tendrán que ser los centros de salud. Claro. A ver, por eso yo he mencionado varios factores, varios elementos. Las sociedades científicas están en otra guerra ahora. Yo ahora he hablado, bueno, como formo parte de varias sociedades científicas, por ejemplo, Juristas por la Salud, la Asociación de Juristas por la Salud, que es una asociación de juristas muy progresistas, están por la labor de entrar en este tema. Las sociedades de generalistas, pues es que están desbordados con el tema del protocolizar el COVID y ya está. El Colegio de Médicos tiene una cátedra de ética y profesionalismo que organiza foros bastante parciales. Y la Facultad de Medicina tiene en su currículum 6 créditos enteros de legislación sanitaria y otros 6 de ética. Ahí creo que vosotros, las DMD, puede participar en todo eso, en las asociaciones de vecinos, que yo creo que ahora viene una tarea, creo que planificada en disparar, a formar e informar a todo este colectivo, a asociaciones, a estudiantes, a la sociedad en general y a los profesionales, no solo a los médicos de familia, sino, como decía muy bien Miguel, a todo el elenco de profesionales que están implicados en la atención a un paciente que virtualmente
puede solicitar ser subsidiario de esta ley. Bueno, ya. Creo que había alguien como Javier, no sé quién, que quería preguntar algo acerca de los comités de bioética. ¿Está por ahí? En este momento no hay ninguna petición. Adela. No, lo ha preguntado por La el pregunta chat. por el chat. Ah, vale. Vale. Sí. Javier, anda, contesta. ¿Quién es? Aquí hay un Javier, sí, pero debe estar despistado. No sé. Bueno, pues pasamos a otra. Yo puedo contestar a esto, si quieres, Consuelo, porque como Consuelo me ha formado mucho esta semana y he aprendido tanto, pues me leí el informe de la Comisión de Bioética Nacional, que ha hecho el informe sobre la ley de eutanasia, y entonces eran 12 personas, 8 hombres y 4 mujeres, todos bastante... Bueno, una edad media aproximada, bueno, no voy a decir nada porque aquí la media también es alta, pero vamos, 8 hombres y 4 mujeres y al menos 6, porque soy muy alcahueta y me dediqué a mirar en Google y a investigar, al menos 6 del Opus, la mitad. Bueno, ahí al respecto... Ha pedido la palabra Adela. Sí, pero espera, sobre lo que preguntaba Javier, lo de la composición de los comités de bioética, simplemente aclarar que en Aragón y en todas las comunidades los comités de bioética tendrán ese perfil, ¿no? Porque ha estado muy dominado desde hace 30 años, desde que comenzaron los estudios en España. Pero hay gente que no es de esa tradición o de esa cuerda y que tiene dificultades para expresarse. O sea, que no todos predominan o dominan, y no todos. Y segundo, que los comités de bioética son órganos consultivos, o sea, son asesores de los gobiernos, que los gobiernos pueden escuchar o no, hacen sus informes, a veces a petición, y otras veces como este que hicieron en torno a la ley de eutanasia, que no fue a petición gubernamental, ¿no? Los comités, o sea, la comisión que va a velar por la aplicación sensata y sabia de la ley, pues no es de ese tipo en absoluto, es una comisión que es administrativa. Tiene que ser administrativa, es decir, tiene que asegurar que se están cumpliendo lo que la ley dice para que no haya demandas, vamos a decirlo así, en términos tal, ¿no? Entonces, lo que ha dicho, me parece que ha sido Rosa, pues tienen que ser personas que sean ecuánimes, que no hayan tenido, que no hayan demostrado su oposición a la ley, porque claro, ¿para qué vas a poner a las personas que están en oposición? Y que sean, bueno, pues profesionales. Y segundo, que son 7 mínimo, pero pueden ser más, ¿no? Entonces eso es un debate que hay que tener en DMD también, ¿qué nos parece, no? Que haya personal que no sean profesionales, ni juristas ni médicos, porque cuando sale un problema a la Junta General intervienen y probablemente son los votos los que lo deciden. Y eso es importante estar ahí, ¿no? Me callo. Adela. Adela C. No sé quién es. Pero ha pedido la palabra hace un rato. Perdón, que tenía el micrófono apagado. Ah, ¿Se vale. oye? Vale, ahora muchas sí, ahora se te oye. Sí, muy bien. Sí, Sí, es que bueno, muchas gracias a los tres porque realmente yo estaba poco informada. Se oye mucho, pero no es lo mismo oír que la información. También a los participantes, porque de algunas de las participantes ya me ha resuelto alguna de las preguntas. Me ha chocado al principio cuando Consuelo ha expuesto los tipos de enfermedades o de personas que padecían esa enfermedad, ha estado también las psiquiátricas. Entonces, ahora yo esta tarde me he metido en Salud Informa para pedir una cita y entre otras cosas estaba también la asociación para ayudar a evitar el suicidio, me parece que es así. Entonces, claro, esta petición en las enfermedades psiquiátricas, ¿a qué se refiere? ¿A una enfermedad muy grave o a un sufrimiento muy importante? ¿A qué se refiere exactamente? Porque si se puede ayudar a mejorar el estado de la persona para que tenga motivación por vivir, etcétera.
Porque... En principio, la ley española y prácticamente todas otros países llevan adelanto y probablemente nosotros dentro de 10 años pues igual no lo haya algún cambio en la ley. Pero ahora mismo la ley no entiende que las personas con salud mental deteriorada en el sentido de enfermedades mentales en el sentido tradicional, es decir, esquizofrenias, depresiones mayores, etcétera, no las demencias, que son enfermedades neurodegenerativas, aunque también dan problemas de salud porque hay una pérdida de capacidad cognitiva, ¿no? Y otras pérdidas. Como el Alzheimer. Pues en el caso de las enfermedades, sí, en el Alzheimer, pero en las enfermedades psiquiátricas tradicionales, en lo que se llamaba antes de salud mental, o sea, lo que llamamos en términos generales salud mental, todas las enfermedades no están contempladas, o sea, no está previsto porque, primero porque no se especifica y porque lo que se especifica está muy claro que está hablando de otras cosas. Dos, porque se ha discutido y se ha intentado que entraran también, ¿no? La depresión, por ejemplo. Y no se ha conseguido una mejora de la expresión de la ley porque está claro que no va a entrar eso. Y tercero, porque en general los psiquiatras, la psiquiatría y la población entiende que siempre es posible mejorar algo. No es como con los cánceres, que hay una unanimidad en el conjunto del colectivo profesional acerca de que, llegado a tal estadio con tales indicadores de sangre o de células o de lo que sea, ¿no? Ya nadie sabe qué más se puede hacer, pero no pasa lo mismo en enfermedades mentales. Por lo tanto, en esta ley no entran ni los problemas de los jóvenes, ni los problemas de salud mental, ¿no? Ni los problemas, o sea, ni la demanda que puede hacer cualquier persona que quiera, ¿no?, dejar de vivir porque ha agotado su vida, porque ya ha vivido bastante, porque prefiere no vivir más, ¿no? Y eso en DMD nosotros nos parece que eso es un derecho, ¿no? El derecho a decidir el final de cada persona, pero en la ley esto no ha entrado. No se reconoce ese derecho. Gracias. Se reconoce el derecho de esos otros que hemos nombrado, ¿no? Y que ha nombrado muy bien también Rosa, ¿no? Con sus pacientes, los que podrían pedirlo o no. Gracias. De nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿quedan más preguntas? Por aquí. Mercedes. Hola, buenas noches. Bueno, Buenas noches. A ver, comentar un poquito lo de, con respecto a lo positivo, a ver, dentro de las comisiones de garantía y control y evaluación, hay es verdad que hay cuestiones negativas y hay otras que a mí me parece que son positivas, o por lo menos a valorar cómo pueden influir en la objeción de conciencia, ¿no? Yo creo que, mi reflexión es que teniendo una comisión que va a valorar las peticiones y también la valoración del médico responsable y el médico consultor, bueno, pues quizá disminuya el número de objeciones, puesto que sabemos que no solamente porque los médicos digan que sí va a ir, o sea, de esa manera solamente faltaría por resolver el propio procedimiento de la eutanasia. Entonces, dentro de la formación estaría bien el manual de buenas prácticas y las guías clínicas y también el propio desarrollo de la ley para saber que esas comisiones están ahí, ¿no? Además, también la comisión, si estas dos personas, médico y jurista, que ha dictaminado el presidente para que valore la solicitud, dicen que no a esa petición va a la comisión, que la valora en pleno, ¿no? Entonces eso también, pues es un aspecto positivo. Quiero decir, dentro de toda la burocratización me parece que también podemos aprovecharnos de ella en otros sentidos que pueden beneficiar y que no hemos visto en otras leyes, ¿no? Claro, es verdad que luego la comisión no es tan fácil solamente decir que sea una comisión de verificación de los requisitos, porque sabemos en otros países, en Bélgica, que uno de los problemas que tienen es verificar el sufrimiento, ¿no? Porque uno puede verificar que uno es español, el paciente es español, que tiene más de 18 años y que tiene un cáncer en esta situación, o que tiene una enfermedad progresiva como puede ser una esclerosis lateral amiotrófica, que no se puede mover y que va a ir empeorando poco a poco y es irreversible, ¿no?
lo que se va a valorar y lo que es más difícil valorar en los países en los que estas leyes ya están desde hace 18 años es el sufrimiento y las alternativas, ¿no? Y ahí entra el problema que vemos de frente, que es, como hablaba Rosa, las unidades de cuidados paliativos, porque las unidades de cuidados paliativos, como bien sabemos, también están organizadas con la Iglesia, el Opus y demás. Porque quieren en Bélgica, por ejemplo, la Iglesia Católica, que los pacientes que solicitan adelantar su muerte, o bien por eutanasia o por suicidio asistido, acudan previamente a las unidades de cuidados paliativos, ¿no? Pues por esta razón. Y este es un hándicap que vamos a tener también aquí en nuestro país, por mucho que queramos que la comisión sea solamente de verificación. Van a verificar los requisitos y los requisitos es un sufrimiento intolerable, a ver cómo se mide eso, y que el paciente haya tenido acceso o por lo menos haya estado informado de todas las alternativas. Entonces, bueno, me parece que ahí son dos escollos que hay que trabajarlos. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Alicia Minguillón tiene la palabra. Hola, ¿se me escucha bien? No sé si se me escucha. Sí, sí, perfectamente. Vale, vamos a ver. Yo he estado en bastante tiempo, años, Alicia, en el no hospital se te oye, y el servicio en el comité de bioética y todavía creo que ¿Tienes todavía algún problema con el micrófono, Alicia? Pues no te podemos oír nada bien. en activo. ¿Qué va a ocurrir con la clase médica que sea insumisa a todo esto? Quería preguntárselo, pues no sé, lo mismo me da Consuelo que Rosa. Las dos sois para mí sois unas personas que marcan la pauta. Gracias. A ver, no te hemos oído muy bien, Alicia, tu mensaje, pero vamos, lo que vienes a plantear es que cómo apoyar a quienes quieren aplicar la ley y con claridad, ¿no? ¿Es eso? A los insumisos, ya no somos insumisos los que estamos por ello, vamos a ser súper legales, ¿no? Entonces, hay muchas maneras. Creo que las propuestas que han salido a lo largo del día de hoy son muchas, ¿no? Si recordamos un poco, y son muy importantes. La difusión ciudadana, ¿no? Y nos han dado, tanto Rosa como Miguel, propuestas muy concretas para trabajar, no solamente creo que de la gente de DMD, aunque nosotros ya hemos anotado lo que habéis dicho, pero también las organizaciones sociales y políticas, ¿no? Informar. Alguien ha dicho que no es lo mismo oír todo lo que estamos oyendo estos días, que es terrible, que yo lo tengo prohibido, como quien tiene prohibido tomarse un tóxico, ¿no? Ya. Entonces, sí, voy a cerrando. Entonces, hay que leer un poco o al menos informarse, ¿no? Si no leer, pero sí los productos intermedios que Miguel nos ha dicho unos cuantos. Creo que las asociaciones de vecinos son muy importantes. Es una vía que, bueno, que ahora mismo pues todos nos comunicamos online y podemos hacerlo. Y aquí en DMD pues estamos formándonos bien para poderlo contar y expresarlo. Que haya profesionales sanitarios a mí me gusta porque su manera de hablar y del problema es de una cercanía que yo creo que quita muchos miedos, ¿no? Han metido mucho miedo y no hay ninguna razón para, ¿no? Entonces, el discurso que ha hecho, lo que nos ha contado Rosa, es que es así, o sea, y cualquiera lo puede contar, solo que ella igual con más gracia y ternura. Entonces, hay mucho que hacer y hay muchas maneras de ayudar. Por ejemplo, que el Colegio de Médicos diga que esto no es un acto médico, pues yo creo que ya no lo puede decir más, porque en el momento en que se apruebe, pues es una ley y por lo tanto no puede no ser un acto médico, ¿no? En el Colegio de Médicos, pues bueno, pues eso es un problema, un escollo muy concreto que habrá que pensar entre los profesionales cómo resolverlo. Muchas gracias por la pregunta porque daba pie un poco a repasar todo lo que, ¿no? Las cosas que se pueden hacer y que podemos hacer, ¿no? Son muchas cosas y con mucha gente. Gracias. La gente Gracias. que va a pedir esto no es una gente tan alejada de nosotros, porque quien quiere
quien quiera acogerse a esta ley es sin duda una persona que tiene costumbre de pensar en la muerte, de valorar las cosas, que es consciente de su vida, que se vive bastante libremente, es decir, que muy probablemente por esos caminos nos estaremos encontrando con la gente que probablemente lo vaya a necesitar o que lo vayamos a necesitar. Bueno, son unos 4 minutos, las 9. Normalmente a menos cuarto solemos ir cerrando más o menos. En las sesiones que son presenciales, pues yo creo que, salvo que haya alguna otra, Asun, ¿hay alguna otra petición? No hay ninguna más de momento. Ninguna más. ¿Queréis alguien más de decir algo? Y si no, pues cerramos. Hemos estado 80 y pico personas constantemente, hasta en los últimos minutos, pues que ha bajado, ahora mismo estamos 55 personas, y yo creo que ya es suficiente. Perdona, Consuelo, yo quería añadir una cosa, y es que la gente que pertenece a asociaciones de vecinos, del tipo que sean, que sepan que nosotros estamos dispuestos a acudir siempre que nos convoquen a donde haga falta. Hablar tanto de DVA como de eutanasia, de lo que haga falta. Pero claro, necesitamos también que nos reclamen de alguna manera. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues que cierro, si os parece, agradeciendo muchísimo a Miguel Moreno y a Rosa Magallón, y a mí misma. Espero que os haya sido de alguna utilidad, yo creo que sí, en muchos sentidos. Esta, como decías, la primera de las sesiones varias que tendremos sobre distintos aspectos. Probablemente haya otra monográfica sobre paliativos, otra sobre el DVA, por ejemplo. Es muy interesante ver qué pasa con todo eso, muchas otras cosas. O sea que el mes que viene tendremos otra y iremos anunciando normalmente. Simplemente avisaros que, después de mucho dudarlo, en DMD Aragón haremos el ciclo de cine, el Cineforum de todos los años, pero esta vez no podrá ser en el Salón Roncal como otros años, sino que será también por pantalla. Y no podremos ver las películas porque ya las habremos visto antes, que las hemos visto antes, y nos dedicaremos a charlar. Que eso buena falta nos hacía, que otros años nos quedábamos un poco cortos del tiempo para comentar las películas. En unos días os llegará el programa con las 4 películas seleccionadas de las que hemos visto en los años anteriores, pero que las vamos a mirar, miramos hacia atrás, miramos las películas que ya hemos visto, de situaciones en las que no había ley, para imaginarnos el futuro, ¿no? Para imaginarnos qué nos va a deparar en este nuevo horizonte luminoso que tendremos que trabajarlo, pero que por fin lo vemos más próximo que nunca. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por asistir y hasta muy pronto. Gracias. Chao. Vamos saliendo, simplemente le dais a salir y podéis quedaros si queréis y abajo un poquito más. Abajo a la derecha finalizar, ¿vale? Adiós. Salir. Adiós. 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 Muchas gracias. Adiós a todas. Gracias. Gracias.